Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy traigo otra colaboración con Más que Oca, un juego que ha estado en Kickstarter, que ha llegado en español de la mano de Más que Oca, como acabo de decir. Slay the Spire, juego que viene del juego de PC, de Android, de iPhone. Bueno, está en 3.000 millones de plataformas, están todas las consolas también. Y nada, es un juego que realmente cuando lo jugamos en su día en PC y tal, ya se veía que el autor le gustaban los juegos de mesa y de cartas y que estaba más pensado casi para ser un juego de cartas que un juego de ordenador, ¿no? Así que por fin lo tenemos en formato físico, muy bien convertido a formato físico, por cierto, ahora veréis cómo va, que es súper sencillo de aprender a jugar y que tiene muchísimas posibilidades como juego de mesa cooperativo y como juego solitario también. Así que nada, no me enrollo más, vamos a la mesa a ver cómo se juega este Slay the Spire. Antes de empezar a explicar las reglas del juego, voy a hacer un recorrido sobre los componentes, lo voy a hacer sobre una partida ya montada para empezar. Digamos que sería ya con el montaje del primer combate incluso. Después entraremos en cómo se hace, no os preocupéis por eso. Y lo que vamos a hacer, como os decía, vamos a ver los componentes. En primer lugar, pues evidentemente el juego nos viene con un manual a todo color. No son muchas páginas, fácil de consultar y rápido de leer. ¿Qué más nos viene? Nos viene una referencia de mejora de objetos, porque veréis que en el juego muchas veces tenemos que tomar decisiones respecto a qué hacemos, qué no hacemos, qué cartas mejoramos y no, y aquí tenemos, bueno, pues una referencia de todas las cartas que nos podemos encontrar en el juego. Aparte de esto, pues tenemos también una pequeña referencia que nos va a ayudar a saber cómo enfundar las cartas y cómo almacenar el juego. Como veis, el juego tiene un inserto muy chulo, muy útil, muy bueno para tener las cartas enfundadas. De hecho, ya nos vienen las fundas en el juego, porque como veis, tenemos por ejemplo esta carta, viene con estas fundas el juego, que cuando la mejoremos, después veremos cómo, le vamos a dar la vuelta. Entonces, claro, no podríamos jugar así. Para poder jugar, pues necesitamos una funda para tapar la parte de atrás. Así, pero estas fundas ya nos vienen incluidas dentro de lo que es el juego. Entonces, ¿qué tenemos a nivel de componentes? Tenemos el mapa del acto. Los que hayáis jugado al juego de PC pues ya os sonará, pero básicamente como grupo nos vamos a mover con la bota, vamos a ir moviéndonos por aquí y en cada paso pues nos vamos a encontrar un encuentro, un evento, lo que sea, y al final del acto pues tenemos un boss. El juego se estructura en 4 actos, podemos hacer un acto y acabar la partida, podemos ir siguiendo, incluso podemos acabar un acto y guardar la partida en la caja, que tiene una forma de hacerlo el juego que nos explica en el manual para poder seguir otro día, y tenemos varios modos de juego en los que podemos enfrentarnos a este juego, ¿no? Tenemos aquí unos slots donde se va a colocar cada personaje, como veis, aquí tenemos las figuras de personaje, tenemos 4, esto es un setup para 2 jugadores, como veis las miniaturas son de color, mucho mejor que las típicas figuras grises, si las queremos pintar evidentemente pues las podemos pintar también, pero bueno, de entrada si no las pintamos pues tenemos una solución bastante chula. Entonces aquí vamos a tener filas con los monstruos que van a atacar a cada uno de los personajes, aunque después los personajes van a poder atacar a cualquier monstruo, pero bueno, esto lo veremos después. Tenemos esta bandeja con componentes que nos viene en la caja, lo vamos a guardar con esta misma caja, entonces para sacarlo es simplemente sacar este inserto y dejarlo en la mesa y empezar a jugar, como veis muy cómodo. Aquí tenemos diversas cartas, cartas de monstruo, cartas de evento, cartas de invocaciones, cartas de tesoros, de reliquias, de premios, tenemos cartas de efectos, tenemos cartas también. Tenemos también este tipo de cartas, que son las de aturdir. Tenemos cartas de maldición, que están boca abajo porque cada una es distinta, entonces se ponen boca abajo para que no sepamos qué maldición nos puede tocar. Tenemos monedas y después tenemos la parte de cada uno de los jugadores, ¿no? Que aquí vamos a tener pues un poco lo que es una ilustración del jugador, el marcador de energía, después veremos para qué sirve, el de bloqueo y el de puntos de vida. Después veremos cómo es el setup del personaje. Un poco estos son los componentes generales del juego. Voy a explicar muy rápidamente cómo es el setup de la partida, como si empezáramos desde el acto 1. ¿Vale? Esto veréis que va a ir, evidentemente va a ser diferente si preparamos una partida para acto 2 o 3, pero esto nos lo explica al final del manual, o sea, estamos recuperando una partida anterior.
En todo caso, primero elegimos cada uno un personaje, tenemos 4 personajes, el más sencillo de utilizar al principio quizás es este de aquí, el rojo, el resto ya es un poquito más avanzados, pero bueno, que no significa ningún problema, no estamos hablando de un juego hiper complicado. Tenemos que sacar la bandeja de fichas, el tablero de jugador pues lo colocamos delante nuestro, ponemos la energía de 3, el bloqueo a 0 y los puntos de vida a la derecha de todo. Preparamos los mazos aquí a la derecha. Ya os digo, esto tenéis una referencia en el manual que os va a poner qué mazos tenéis que sacar y cómo tenéis que colocarlos en la mesa. ¿Qué más? Tenemos el tablero del juego del acto 1, que lo tenemos aquí, y vamos a colocar de forma aleatoria estas fichas que van a marcar posiciones, que van a ser encuentros aleatorios, que a lo mejor vamos a encontrarnos, como en este caso, un élite, y nos van a dar un poquito de sabor y de variabilidad a la partida, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las figuras de los jugadores las colocamos aquí como queramos. Nos da igual, se coloca al azar y después veremos qué monstruos salen. Esto en principio no ha salido aún, ¿vale? Después revelaríamos el jefe, que esto lo podemos hacer por una tira de dados, escogerlo al azar o elegirlo. Veis que aquí arriba a la derecha nos sale un número de dados, hay 3 jefes por acto, entonces tiramos un dado y el jefe que nos salga lo ponemos, a menos que lo queramos escoger, ¿eh? Como veis, por el otro lado está el jefe, que después cuando tengamos un enfrentamiento pues veremos cómo funciona. De momento lo colocamos en la parte de arriba del mapa boca abajo, que si os fijáis pues marca como unos caminitos también dentro de esa carta. Cuando vayamos a combatir con él pues le daremos la vuelta y lo pondremos en la zona de combate. Vale, la bota, que es esta ficha de aquí, la colocaremos al inicio del camino y con la bota pues vamos a marcar dónde está el grupo en este momento. Tenemos el tablero del comerciante, que lo visteis antes, pero no os lo expliqué, que por un lado es como un resumen de la ronda de combate, de los enemigos, los símbolos, iconos, etc. Y por el otro lado, cuando nos encontremos con un comerciante, pues vamos a colocar aquí el mercado. Y además es una referencia a los precios que tienen las cosas y tal, que nos va a venir muy bien. Después cuando explique el tema del comerciante, pues lo veremos más en profundidad. Pero vamos, es la misma plancha, porque una vez abandonemos al comerciante, le volvemos a dar la vuelta y devolvemos las cartas. También vamos a tener las bendiciones de Neu, que son este mazo de aquí, que vamos a mezclarlo entero y vamos a entregar una carta a cada jugador. Entonces, ¿esto qué es? Estas bendiciones de Neu, lo que tiene es que, bueno, tenemos algo que ganamos instantáneamente, que es como para el inicio de la partida, en este caso pues 3 monedas y una carta de habilidad. Después veremos estos símbolos exactamente qué es lo que significan y podemos elegir una de las 3 opciones de abajo. Y con eso vamos a empezar la partida. ¿Qué más tenemos? Deciros que podemos jugar en solitario. Se obtendrían 2 monedas adicionales y la reliquia para un jugador, el dado trucado. No voy a entrar en profundidad, el dado trucado nos va a dar una pequeña ventaja para compensar que jugamos solo, simplemente. Así que ya veréis que las reglas del juego para solitario son prácticamente iguales. Y después vamos a preparar el primer encuentro, que es lo que he hecho. ¿Qué pasa? Que tenemos unas cartas que, como veis en el reverso, unas cartas de monstruo que ya nos pone primer encuentro. Entonces, aprovecho para explicaros cómo es el setup del primer encuentro, que fijaros que el primero ya lo hacemos y es un poco el setup de todos los combates. ¿Cómo va a ir esto? Pues fijaros, vamos, en este caso, ponemos una carta de primer encuentro. Si ya no fuera el primer encuentro, sino que fuera otro, pues utilizaríamos las cartas de monstruo del acto 1. En este caso utilizamos las del primer encuentro. Y han salido estas dos. ¿Qué particularidad tienen? Esta, como veis, es una carta de monstruo, que aquí nos pone las recompensas que nos va a dar al final de la partida, y aquí nos pone la vida. 8, pues ponemos aquí un marcador, un cubito rojo en el 8 para marcar que tiene esta vida. Y después aquí tenemos acciones de combate aleatorizadas, que después veremos cómo va. Pues nada, lo colocamos, decidimos que de arriba a abajo, vale, pues este va aquí. Y el siguiente, tenemos un poquito lo mismo, este con menos vida, pero nos marca aquí abajo, piojo verde. Y nos pone este logotipo. Esto significa que es una invocación. Hay monstruos que cuando los coloquemos, lo que vamos a hacer es mirar en el mazo de invocaciones, que es este de aquí, y buscar el piojo verde, en este caso. Importante, el mazo de invocaciones no lo mezcléis. Intentar tenerlo siempre en el mismo orden para encontrar rápido estas cartas. Entonces, ¿cómo se colocaría? Colocaríamos la carta principal aquí y las invocaciones a continuación. Y ya tendríamos montado el setup
del primer encuentro. Pero ya os digo, el resto de combates se van a preparar de la misma forma. Vamos a robar del mazo del acto 1, no del primer encuentro, del mazo 1, y los vamos a colocar. ¿Que jugamos contra élites? Pues miraremos el mazo de élites en lugar del mazo normal. Y ya con esto podríamos empezar la partida. Ahora vamos a ver el área de juego de cada jugador. Es bastante sencillo. Tenemos el tablero del jugador. Aquí a la derecha vamos a tener la pila de extracción o mazo de robo, como lo queramos llamar. Este es nuestro mazo y de aquí vamos a ir robando cartas cada turno para jugar. Vamos a tener el descarte aquí al lado, o sea, conforme vayamos jugando, pues las cartas se van a ir al descarte, las vamos a ir descartando aquí. Y aquí vamos a tener a la izquierda la pila de agotamiento. ¿Qué significa? Habrán cartas que cuando las juguemos dirá agotamiento o se agota. Ahora mismo, a ver si te encuentro una. Pero bueno, hay cartas que se agotan cuando se juegan o que se agotan por cualquier motivo. Por ejemplo, esta carta de aquí pone agota. Se juega esta acción, se agota y por lo tanto pues la dejamos aquí boca arriba. Y esta carta ya no la recuperamos hasta el final del combate. Solamente se puede utilizar una vez por combate. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener objetos. Podemos tener pociones y podemos tener objetos. Pociones máximo podemos tener 3, objetos los que sean. Entonces, ¿dónde se colocan? Pues lo colocaremos aquí arriba. La poción es un tipo de objeto que vamos a usar una vez y se va a descartar, y el objeto pues, nos va a dar una habilidad que vamos a ir usando. Esto ya os digo que tenemos la referencia para ver si tenemos alguna duda con algún objeto, pues consultarlo rápidamente. Y también tenemos cartas que cuando las jugamos son poderes que quedan hasta el final del combate, y estas cartas las vamos a colocar por aquí encima, ¿vale? Las vamos a colocar todas aquí para tenerlas en cuenta. Y esta va a ser nuestra zona de juego. Cosas que vamos a tener que tener en cuenta, que esto es nuestro mazo. Entonces, nosotros generalmente vamos a robar 5 cartas y vamos a jugar la ronda de combate con las 5 cartas que nos han tocado. ¿Qué pasa? Cuando acabemos, las cartas que nos queden en la mano las vamos a llevar al descarte. Y vamos a jugar todo el rato así. Fijaros que hay cartas con el borde gris, que significa que son del mazo inicial. O sea, ese personaje empieza con esas cartas. Después tenemos un mazo grande que tiene el borde negro, que son las cartas de recompensa, que son mejoras que podemos tener durante el juego. Cada vez que nos den una recompensa con una carta de mejora, pues será una de estas. Además, todas las cartas, acordad que le podemos dar la vuelta y mejorarlas. Y después tenemos el mazo de recompensa rara, que son con el borde dorado, que son habilidades mucho mejores. Entonces, esto lo vamos a tener siempre cerca de nuestro tablero, porque va a ser el mercado de cada jugador. No es que tengamos un pool compartido de estas habilidades, sino que cada uno tiene el suyo, y entonces conforme vayamos jugando, pues lo vamos a ir mejorando nuestro mazo con esto. Dicho esto, pues eso, que sepáis que el mazo lo vamos a ir mejorando, o también puede ir empeorando. Durante un combate nos pueden envenenar, nos pueden meter alguna condición, que esto se meta en el mazo y tenga una consecuencia negativa cuando lo robemos o simplemente nos ocupe un espacio en la mano. Entonces, este juego va mucho de la gestión del mazo, de cómo ese mazo va creciendo, cómo ese mazo va mejorando para que cada vez seamos mejores. También los objetos van a influir mucho en que tengamos mejores formas de afrontar los combates, las pociones también. Entonces, el juego va a girar sobre todo alrededor de todas estas cosas. Ahora vamos a ver las distintas recompensas, que es lo que os decía que, por ejemplo, en los enemigos arriba a la izquierda nos aparecía, ¿no? Que cuando acabábamos el combate y lo matábamos, pues nos iba a dar una recompensa, que bueno, pues una moneda y este símbolo de carta de aquí. Aquí tenemos referencia y en el manual podemos ver rápidamente lo que significa cada cosa, ¿no? Pero os voy a explicar muy por encima todo aquí lo que es. Como veis, este icono, recompensa de carta, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues del mazo de recompensa nuestro vamos a robar 3 cartas y las vamos a examinar. Entonces vamos a decidir si una de las cartas la incorporamos a nuestro mazo. Podemos omitir, que significa, mira, no quiero ninguna. Entonces todas las cartas se van al fondo del mazo. Si escojo una, pues cojo esa carta, la incorporo a mi mazo y el resto se van debajo. Después tenemos la recompensa de carta mejorada, que es el mismo icono pero con una flecha hacia arriba. Esto significa que si nos quedamos con una carta de las 3, sería lo mismo, solo que después de elegir la carta le vamos a coger, la vamos a dar la vuelta y vamos a tener la carta pero mejorada por el lado del texto verde, con lo cual va a ser una carta sustancialmente mejor. Tened en cuenta que hay una carta que es la del vale dorado, que es esta de aquí, que cuando salga lo que tenemos que hacer inmediatamente, imaginaos que robo estas 3 cartas, lo que vamos a hacer inmediatamente es dejar esta carta debajo del mazo
y vamos a robar una del mazo de recompensas raras. Y vamos a elegir entre estas tres. Normalmente nos va a salir a cuenta pillar la dorada, pero es posible que nos interese muchísimo una de estas y descartemos la dorada igual. O que descartemos todas, ¿vale? Que las pongamos debajo de los mazos. Siempre podemos renunciar a una recompensa. Vale. ¿Qué más tenemos? Después tenemos, claro, que nos puede salir la recompensa rara. Esto significa que vamos a robar, igual que lo de arriba, pero en lugar de robar 3 normales, pues vamos a robar 3 doradas y vamos a elegir entre las 3 doradas. Poción. Si nos sale el icono de la poción, lo que vamos a hacer es que vamos a robar una carta del mazo de pociones. El mazo de pociones sí que es común, vamos a robar una carta y vamos a decidir si nos la quedamos o no. Normalmente, si no tenemos el límite de pociones, que son 3, podemos tener como máximo 3 pociones, casi siempre la vamos a tomar y la vamos a poner en nuestro inventario. También, si la poción lo permite, podemos utilizar una poción que tengamos en el inventario, usarla en ese momento para hacerle sitio a esta. Lo que no podemos hacer es no cogerla y usarla. Si la quieres usar, la tienes que coger y tienes que tener sitio. Siempre puedes renunciar a ella y dejarla debajo del mazo de pociones, o una de las pociones que tú ya tienes, descartarla y ponerla debajo del mazo de pociones. Y esto serían las pociones. Con las reliquias, pues robaríamos una carta del mazo de reliquias y podríamos hacer lo mismo, quedárnosla u omitir. Entonces miramos las reliquias, si nos interesa no la quedamos, si no nos interesa no la quedamos. Es posible que haya reliquias que vengan con un contra, te den mucho poder, pero te venga un contra que no te guste nada y la omitas. Pero bueno, en principio no hay límite, puedes coger las reliquias que quieras. Y después la reliquia del jefe. Las reliquias del jefe, que son las que tienen este icono, funcionan un poco diferentes. Porque lo que va a pasar aquí es que se van a revelar tantas cartas del mazo de reliquias de jefe como jugadores haya, más una. O sea, por ejemplo, si ahora estamos jugando una partida a 2, pues vamos a pillar 3 cartas y las vamos a revelar. Entonces, con estas 3 cartas, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada jugador va a decidir si obtiene una de ellas o si las omite todas y las va a dejar delante suyo boca arriba, ¿vale? Como el resto de reliquias. Pero ya os digo, en este caso no es que un jugador coja una y decida, sino que cuando se matea el jefe, pues se ponen las 3 boca arriba y cada jugador puede coger una. Como vamos a coger siempre una de más, pues va a haber una que se descarte. Claro, el juego ya veréis que no tiene orden entre jugadores. Los jugadores se pueden repartir el turno como les dé la gana. Entonces aquí pues ya irá un poco de discusión entre los jugadores para ver qué conviene más, qué coge cada uno, etc. Entonces, estos son las reliquias de los jefes. Y después el oro, que simplemente pues eso es tomar monedas de oro y llevártelas al inventario. Nos pueden salir otras recompensas como, y os lo enseño del manual, como eliminar una carta, que es coger una carta del mazo y eliminarla del juego. Esto nos puede ser útil para cuando tengamos cartas ya buenas en el mazo, pues quitarnos la broza para que nos salgan más las cartas que nos interesan. Mejorar una carta, pues darle una vuelta a la carta, para ponerla por el lado verde, para que sea mejor. Y transformar. Transformar lo que hace es que eliminamos una carta que no sea una maldición y se coloca en una pila aparte del mazo. O sea, es como si la quitáramos del juego. Tras eso se obtiene la primera carta del mazo de recompensas, que debe ser aleatorio, y si es un vale dorado, pues una de recompensas raras. Entonces, cuando hacemos transformación, pues cogemos una carta del mazo, nos la quitamos, y del mazo de recompensas pillamos la primera carta que salga y esa no la quedamos. Si es un vale dorado, pues dejamos el vale dorado debajo y pillamos una dorada. Y hasta aquí, si no me he dejado nada, son las recompensas. Y ahora vamos a ver el mapa. ¿El mapa cómo funciona? Pues mirad, vamos a ir viendo los iconos de uno en uno. Donde empieza la bota es el primer encuentro. Entonces el primer encuentro se hace con el setup. Aquí no hay mayor problema. Después tenemos el icono de encuentro normal, que son estos de aquí. Fijaros que ya he dado vuelta a las fichas, porque realmente las fichas se le da la vuelta una vez ya colocadas, porque es simplemente para aleatorizar, pero después es público. No es que haya un sitio oculto que no sepas qué es lo que hay, sino que lo aleatorizas boca abajo y cuando ya está todo colocado, pues le das la vuelta. Como veis hay fichas negras y blancas. Vale, dicho esto, el primer encuentro no hay problema. Encuentro, pues lo preparamos igual que el combate del primer encuentro, pero con el mazo de cartas de acto 1. Que esto sí que está mezclado y es al azar. Si estamos en acto 2, pues de acto 2, etcétera, etcétera. Vale, después tenemos las de élite, que lo vamos a preparar un encuentro, pero con el mazo de élite. Después veremos cómo se preparan estos encuentros específicamente. Después vamos a tener los eventos, que son los del interrogante. Para esto vamos a tener un mazo aleatorizado
de eventos, que es este, y entonces cuando entremos ahí vamos a robar un evento. Entonces el evento va a tener un pequeño texto de ambientación y nos va a pasar algo. Por ejemplo, aquí ofrendas, elimina una carta. Si es poco común, recupera 3 puntos de victoria. Si es rara, cuando nos dé opciones, cada jugador puede elegir una opción diferente, pero el evento afecta a todos los jugadores. Vamos a ver otra, por ejemplo, esta. Pues mirad, en esta, por ejemplo, tenemos dos opciones. Tenemos el texto de ambientación y nos dice adentrarse, gana un tesoro, pierde un punto de victoria, pierde un punto de vida adicional por cada jugador que escogiera esta opción antes que tú. Y la otra opción es salir, no ocurre nada. Entonces cada jugador puede elegir una de las dos opciones. Y estos son los eventos. No entraré más porque la verdad es que las cartas son bastante simples de entender. Después tenemos las áreas de descanso, que son estas fichas con este icono del fuego, que esto lo que hace es que vamos a tomar una decisión. Podemos descansar y recuperar 3 puntos de vida, o podemos forjar, que es mejorar una carta. Cogemos nuestro mazo y lo que dijimos antes, por ejemplo, digo, vale, pues esta carta de mi mazo la quiero mejorar. Pues cojo, le doy la vuelta y la dejo mejorada. Ya está. Eso sería el área de descanso. Entonces, recuperar vida o forjar una carta. Después tenemos las de tesoro. Las de tesoro, que son las que tienen el icono del cofre. Por ejemplo, estas. Pero no sé, esta o esta o esta, ¿vale? Que simplemente, pues nada, lo que hemos dicho antes, se coge una carta de cofre, siempre que se gane algo, es como explicaba antes la recompensa, ¿vale? La miramos, cada jugador la mira, si le gusta se la queda y si no, pues se devuelve al mazo de cofres debajo. Y después tenemos el comerciante y el jefe. El jefe lo explicaremos después. El comerciante, pues vamos a tener que coger esta tablilla, resumen, darle la vuelta y vamos a rellenar este mercado como nos indica en el juego. Básicamente vamos a colocar 3 cartas de cofre aquí, vamos a colocar 3 pociones y tenemos el servicio de eliminación de cartas que pagando 3 nos permite eliminar una carta, una vez por jugador. Y después revelamos 3 cartas de recompensa de cada jugador y podemos comprarlas y en función de la rareza de la carta, pues vamos a pagar más o menos. Esto es un mercado común. Esto es cada uno y esto es eliminación de cartas. Esto es el comerciante. Como veis, la primera carta de tesoro que se ponga aquí está en oferta y solamente cuesta una moneda. Si no, pues tendremos que mirar qué precio marca la carta. Si os fijáis, los tesoros tienen abajo a la derecha el precio, que esto afecta solamente cuando nos la encontramos vía mercader. Una nota, entre combates, después veremos que nos podemos intercambiar los puestos, ¿vale? Esto porque es importante, porque en el caso de los élites, cuando sale un élite, normalmente va a salir solamente un élite para todo el grupo. Entonces, el élite en general se va a colocar en la fila de más abajo. ¿Qué pasa? Que los élites pueden tener también invocaciones, como es el caso de los centinelas en el primero. Entonces pone, invoca centinelas AB, etcétera, hasta que haya 3 por jugador. Entonces, colocamos la carta principal del centinela y después en invocaciones, pues tenemos el resto, ¿no? En este caso, a ver que no me equivoque, AB. Vale, se tienen que ir alternando. Entonces, yo colocaría A, B, según me dice aquí, fijaros que me dice A, B en cada jugador. Entonces, perdón, sería comenzar de arriba abajo y de izquierda a derecha. A, B, A, y aquí ya no coloco porque ya está y me ha dicho 3 por jugador. Y ya tendríamos colocado este élite para empezar el combate. Ya os digo, las cartas son muy autoexplicativas y si no, en el manual también hay preguntas frecuentes que van a resolver el 99% de las dudas que podéis tener. Pero básicamente habéis visto que el combate de élite en lo que cambia es que en lugar de poner 1 por cada jugador, vamos a colocar 1 y si hay invocación, pues lo vamos a colocar. Además, los élites va a pasar una cosa, en este caso no, pero en el caso del Gremlin, fijaros que aquí nos pone los puntos de vida en función del número de jugadores. Pues si es un jugador 14, 28, 42 o 56 puntos de vida. Entonces, en lugar de colocar el cubo rojo aquí, vamos a pillar esto y vamos a colocar. Si fueran, por ejemplo, 32 puntos de vida, pues colocaríamos uno en el 30 y 32 puntos de vida, pues otro en el 2, 32. Y entonces llevaríamos la cuenta con esto, que con los jefes va a pasar igual. Si son 132, pues tendríamos que poner aquí un cubito.
¿Que son 232? Pues 2 cubitos en el más 100. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entiendo que, bueno, se entiende perfectamente a qué me refiero. Y después los jefes finales, que es cuando llegamos arriba de todo en el mapa, ¿cómo van a funcionar? Pues vamos a pillar esta tarjeta. Voy a recoger esto. Y lo vamos a colocar aquí. El jefe realmente es como si estuviera en todas las filas. Y en general tiene este icono de aquí que significa que ataca todas las filas a la vez. Los monstruos normalmente van a atacar solamente al héroe que hay en su fila. Esto significa que ataca a todas. Después lo veremos. Y además tienen un cubo que se coloca, esto también lo pasa con otros monstruos, ¿eh? El cubo pues se va moviendo y se van haciendo ataques distintos. Bueno, entraremos después. Básicamente vamos a colocar el jefe aquí. Y es como si estuviera en todas las filas a la vez. El jefe además podría tener invocaciones. Este, por ejemplo, hace invocaciones en cierto momento de la partida. Y esas invocaciones sí que pueden ir asignadas a cada una de las filas. Pero básicamente es lo mismo del élite. Lo único es eso, que afecta a todas las filas a la vez. Pues vamos a ver el combate, cómo sería. Después de habernos movido y haber preparado el combate correspondiente, pues iniciaríamos. Venimos que en cada fila hay un jugador y empezaríamos con el turno de los jugadores. ¿Qué va a pasar en el turno del jugador? Primero vamos a restablecer. ¿Qué significa? Pues que esto, vamos a ponernos la energía en 3, la vida donde esté. Si hemos quedado con menos vida antes, pues lo dejamos donde estaba. Y el bloqueo se va a ir a 0. La vida, ya os digo, no se cambia. Se roban 5 cartas. Cada jugador de su pila de roba, o de extracción, en el caso de este juego, roba 5 cartas y es con las que va a jugar esta ronda. Después se lanza el dado. Tenemos un dado, lo tiramos y lo colocamos por aquí. Este dado es el que va a marcar todas las cartas. Todas las cartas que nos digan en función del dado hace una cosa u otra, no se vuelven a hacer más tiradas, se hace una tirada por ronda. Entonces, si hubiera 2 o 3 bichos con opciones de dados como este, todos harían el 6. No vamos a ir tirando dados todo el rato, solamente una vez al turno. Y después haríamos las habilidades de inicio de turno, pues lo típico. Tengo una habilidad que al inicio de turno hace no sé qué, pues lo haríamos ahora. Si es una habilidad al inicio del combate, será en la primera ronda de combate que esa habilidad se puede disparar. Y después tenemos las habilidades de dado de reliquia, que es para cuando jugamos un solo jugador, también se van a activar en este momento. Entonces, después se va a jugar. Aquí es ya discusión entre los jugadores porque podemos cruzar habilidades. Yo juego esta y ahora tú juegas, o el otro jugador juega la otra y vamos haciendo. El juego te da la opción de que si no os vais a poner de acuerdo, pues hacerlo en el sentido de las hojas del reloj, que cada uno haga su turno y ya está. Pero bueno, lo divertido es ir poniéndose de acuerdo e ir jugando en paralelo. Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente vamos a jugar una carta. La carta, si os fijáis, aquí tiene un coste de energía, que es la energía que tenemos en la parte del tablero del jugador arriba. Entonces, si yo juego una carta que me consume 1 de energía, yo voy a bajar la energía en 1. Y recordaros que esto se restablece al inicio de cada turno. Entonces yo sé que con este personaje ahora mismo tengo 3 puntos de energía. Pues jugaría, por ejemplo, esta carta. ¿Esto qué me da? Pues muy fácil, me da un escudo. Pues me subo el bloqueo en 1. Después veremos para qué sirve esto, ¿vale? Después a lo mejor el otro jugador hace otra cosa, esta carta ya la descarto. Seguimos jugando cartas. Imaginaos ahora que juego un golpe. Estoy en el mismo turno, ¿eh? Vale, esto me cuesta 1 de energía. Pues bajo la energía del personaje 1 más. ¿Qué pasa? Que yo aquí cuando ataco puedo elegir cualquier enemigo, aunque no sea de mi fila, ningún problema, ¿vale? Por ejemplo, puedo decidir atacar a este. Pues, en este caso no lo había puesto, pero cada enemigo pues comienza con el máximo de vida, ¿no? Entonces, con este ataque que le hago 1 de daño, pues le bajo 1 de daño. ¿Me queda 1 de energía? Pues, por ejemplo, puedo dar otro golpe, que puede ser al mismo monstruo o puede ser a otro. Pues digo, no, al mismo. ¡Pum! Y yo, por ejemplo, ya he agotado la energía. En teoría no podría hacer nada más, a menos que tuviera cartas que no me pidieran energía y cosas así. Tened en cuenta que los efectos de la carta siempre se tienen que resolver de arriba abajo, en el orden que nos marque. Y si están en la misma línea, son simultáneos y de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, esto es un debilitar. El debilitar lo que va a hacer es que si un enemigo está debilitado,
vamos a hacerle más daño cuando lo ataquemos. Pero fijaros que primero es el 2 de ataque y después el daño. Pues siempre es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tenemos que leer la carta. Entonces vamos a ir jugando, vamos a ir interactuando y cuando ya todos hayamos pasado, no tengamos nada más que hacer, vamos a ir al final del turno. Se disparan habilidades que se dispararan al final del turno y todas las cartas que nos quedaron en las manos las descartamos. Las tiramos todas al descarte, las hayamos usado o no. Entonces empezaría el turno enemigo. El turno enemigo tiene 3 fases. Primero, eliminar el bloqueo del enemigo. Si algún enemigo tuviera fichas de bloqueo, que tiene el mismo efecto del bloqueo del jugador. Esto lo que haría es mitigar daño. Por cada escudo, pues, es un daño que no le hiciéramos. Pero en el momento que comienza el turno enemigo, todos los escudos que hubiera encima de los enemigos se retiran. Han perdido el efecto. Y haríamos las acciones enemigas. ¿Qué pasa? Esto no lo he puesto, pero yo cuando pongo esta ficha le pongo un cubito rojo aquí. Porque esto es un enemigo que en cada turno va a hacer una cosa distinta. Entonces, en este caso, se jugaría siempre de la fila superior de izquierda a derecha, después la siguiente fila de izquierda a derecha. Y los monstruos sí que atacan al héroe que está en su fila. ¿Vale? Entonces, este, por ejemplo, mira, este precisamente va a hacer una cosa diferente, pues nos pone el símbolo de explosión y nos pone un 1 y una espada. Esto significa que hace 1 de daño a todos los personajes. Entonces, todos los personajes se bajan 1 de daño. A continuación vamos a la fila de abajo y tenemos el cultista. El cultista va a hacer 1 de daño al jugador rojo y se va a poner una ficha de fuerza. La ficha de fuerza lo que va a hacer es que le va a dar más 1 de daño en el siguiente turno. O sea, en el siguiente turno, en lugar de hacer 1 de daño, va a hacer 1 más 1, 2 de daño con ese ataque. Y después el piojo verde. Como tenemos un 6 en el dado, haríamos lo último, que es un debilitar contra el jugador rojo. Entonces pillaríamos una ficha de debilitar y se la pondríamos al jugador rojo. Esto lo que va a hacer es que el jugador rojo, su próximo ataque sea más débil. Y ya tendríamos resuelto. Al final de todas las acciones de los enemigos, todos los enemigos que tengan casillas de estas de cubo que se van moviendo y variando el ataque, bajamos el cubo una casilla. Si estuviera abajo de todo, volvería arriba. Ojo, casillas rojas. Hay enemigos que tienen casillas de otro color. A ver si encuentro uno así rápido. Si no, pues os lo creéis. Por ejemplo, este, ¿veis? Tiene una casilla de color gris y una de color rojo. ¿Qué significa eso? Yo cuando muevo el cubo, siempre tengo que moverme entre las casillas rojas. La gris queda desactivada. O sea, yo comenzaré en la gris, gana rabia para el resto del combate y pasaré a la roja. Y ya se quedará en la casilla de abajo. Si tuviera 3 rojas y una gris, una vez ha pasado por la gris ya no vuelve ahí. Ya se va moviendo entre las rojas. Espero que haya quedado más o menos claro. No es muy complicado, la verdad. Y ya tendríamos el final, explica las acciones que hay y ya cuando acaban de atacar los enemigos volvería a empezar la fase de los jugadores. Otra vez pues el inicio del turno, jugar y final de turno, otra vez los enemigos. Así hasta que si uno de los héroes muere, se queda a 0 puntos de vida, pierden los héroes y se acaba la partida inmediatamente. La partida entera, no el combate, la partida, perdemos la partida. Si uno de los héroes cae. En el momento que matemos a todos los enemigos, se acaba el combate y hemos ganado el combate. Y pasamos a la fase de final de combate. ¿Qué se hace? Se disparan las habilidades de final de combate que tuviéramos, se cobran las recompensas de cada uno de los enemigos, no lo he dicho, pero evidentemente cuando un enemigo llega a 0 de vida le damos la vuelta para marcar que está derrotado. Al final le volvemos a dar la vuelta para mirar las recompensas. Cobramos la recompensa en función de lo que os he explicado antes. Cómo se cobra cada una de las recompensas. Si robo 3 cartas, escojo una, lo que sea para cada una de ellas. Después restablecemos el mazo. O sea, de la pila de extracción, el descarte y la de agotamiento las unimos, la volvemos a mezclar y volvemos a tener el mazo restablecido. Las cartas que tengamos de este estilo, ¿vale? De aturdido y de efectos de envenenamiento y fuego y tal, las retiramos. Vuelven a las pilas correspondientes. No vamos a volverlas a mezclar, porque solamente afectan para un combate. Restablecemos el tablero jugador, es decir, ponemos los contadores de bloqueo y de energía como estaban y retiramos todas las fichas que tenga encima, ¿vale? De, yo qué sé, de fuerza, de... Todas estas fichas las retiramos. Ojo porque la vida se queda como está, ¿eh? La vida no se recupera entre combates. Solamente hay una excepción, que es que el personaje rojo tiene una habilidad especial que veis que ya pone final del combate. Cuando acaba el combate recupera un punto de vida. Pero el resto se quedan con la vida que acaba el combate. Entonces hay que ir con mucho cuidado en este juego.
Recogemos los enemigos, los ponemos en la parte inferior de los respectivos mazos. Recordad que las invocaciones es mejor que mantengáis el orden que tienen inicialmente. Y los jugadores se pueden intercambiar las filas, que es lo que os decía que podemos hacer entre combates. Yo qué sé, hostia, va a haber un élite, yo estoy muy mal de vida, vale, pues me pongo yo abajo porque así el élite me lo tanqueo yo. Que después me aparece un élite que llena todas las filas, pues me fastidio, es lo que hay. Y esto sería todo lo que es el combate. Ahora lo que os podría explicar son las acciones y efectos, así muy rápido, que lo tenéis aquí en el manual y si no me equivoco en la ficha, aquí lo tenéis en esta tarjeta, lo tenéis también representado, ¿vale? Entonces es muy fácil. Fijaros, iconos, el golpe, los golpes infligen daño, ya está. Bloqueo, el bloqueo previene daño. ¿El bloqueo qué hace? Yo me voy a poner puntos de bloqueo en mi tablero y los golpes que me entren, en lugar de bajarme vida, me voy a bajar bloqueo. Cuando el bloqueo ya está a 0, pues lo que me quede por comerme ya se va a bajar de vida. El bracito, el musculito, pues +1 de daño cada espada. ¿Qué pasa? Que vamos a tener ataques que a lo mejor sale uno y una espada, uno y una espada. Significa que son como 2 ataques rápidos. Entonces, si yo tengo un musculito, me va a dar un +1 al primero y un +1 al segundo. Pero cuando lo haga, en el momento que yo use esto, se me va a ir el musculito. ¿Vale? Es de un solo uso. Después tenemos el debilitado, que pasa lo mismo. Cuando el debilitado actúa, se desaparece. ¿Y qué hace? Que cada espada del siguiente ataque inflige el doble de daño. Después se retira una ficha. Una ficha, pues si nos han cascado 3 de debilitado, vamos a retirar una. Y 3 de debilitado no significa que hace la mitad 3 veces. Hace la mitad y... Perdón, se hace el doble de daño y ya está. Aunque tengamos varias. Lo que pasa es que vamos a estar más ataques sufriendo el doble de daño. Después tenemos el debilitar, que nos dice que cada espada del siguiente ataque inflige un dado menos. Después se retira una ficha. Funciona parecido al debilitado, pero en lugar de recibir el doble de daño, lo que hacemos es uno menos de daño. Y ojo, debilitado contra el debilitado contra la espada rota contra el corazón roto, que no recuerdo ahora exactamente cuál era el término, creo que era debilitado contra dañado o algo así. Lo que va a hacer es que se van a cancelar ambos y se retiran las fichas. No se hace ataque y se retiran las 2 fichas. El icono este ya lo hemos visto antes, que lo que hace es que atacan a todos los personajes. Esto va a afectar a toda una fila de enemigos y al jefe, y en acciones enemigas afecta a todos los jugadores, ¿vale? Funciona diferente en función de si es un enemigo o si somos nosotros. Después aquí nos aclara que estos son energía. En función del personaje, pues tiene un icono diferente, pero es exactamente lo mismo. Y aquí nos recuerda estas recompensas cómo funcionan. Y estos son un poco las acciones y los efectos. En el manual tenéis algún ejemplo más, pero básicamente es esto. Y antes de acabar, os quiero explicar el tema de los desbloqueos, que es una de las cosas más interesantes del juego y muy guay porque convierte el juego no en un legacy, porque no rompemos nada, pero sí que hace que notemos un progreso, porque al final Slay Spire en el juego de PC y de móviles iba mucho de eso, ¿no? De ir progresando en cada partida que perdíamos y tal, iba a ir mejorando. Entonces tenemos aquí los desbloqueos, que aquí nos da las condiciones para ir, esto lo podéis fotocopiar o imprimirlo aparte para hacer seguimiento si no queréis pintar en el manual, pero básicamente en función de lo que vayáis haciendo, las partidas que vayáis jugando y lo que vayáis derrotando, pues vais a ir marcando y os va a dar unos desbloqueos. Entonces tenemos un mazo de cartas sellado dentro de la caja, que ya nos dice no lo abras y no mires. Entonces en función de los desbloqueos pues vamos a ir mirando y vamos a ir incorporando nuevas cartas al juego, que nos van a dar más habilidades, más posibilidades, etc. Y entonces, por ejemplo, el acto 4 no lo podemos jugar hasta que rellenamos estas casillas. Hasta entonces pues podemos jugar solamente hasta el acto 3. Después tenemos la ascensión, que es a partir del jefe del acto 2 o acto 3 en partidas de solitario, que esto lo que va a hacer es que cada vez que juguemos va a ser más difícil, porque vamos a ir marcando estas opciones y, por ejemplo, la primera que nos dice, abre el pack de ascensión y sustituye los élites por los marcados con la llama 1, ascensión 1. Entonces va haciendo el juego cada vez más difícil, vamos marcando y cada vez es más complicado el juego. Tenemos también unos logros aquí. Si queremos ir marcando, hostia, pues mira, he conseguido esto, pum, pues lo marco y así hago un seguimiento de los logros que he ido haciendo. Fijaros que incluso para jugar en solitario está guay, porque vais a ir desbloqueando cositas. Y después ascenso diario, que esto es una especie de símil que se hace con el juego de PC, que tenéis retos diarios y tal. Aquí lo que hacemos es que vamos a tirar 2 dados y en función de los dados, pues vamos a jugar un poco diferente, ¿vale? O vamos a tener más cartas y vamos a tener algo bueno
y algo malo. Y es como una partida diferente cada vez que lo hagamos. Está guay porque le da un poco de variabilidad al juego. Después tenemos la explicación del acto 4, que el acto 4 vamos a tener que conseguir unas llaves, logrando una serie de cosas, matando una serie de enemigos y tal. Está muy chulo, está muy bien pensado. Y después tenemos reglas de inicio rápido por si queremos empezar la partida directamente en el acto 2, el 3 o el 4. ¿Vale? Porque cuando llevamos muchas partidas, a lo mejor, oye, pues mira, quiero jugar solamente el acto 4 porque ya tengo superados los retos que quería hacer y tal, y quiero empezar directamente. Pues aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer para empezar ya con un personaje apropiado para el acto 4. Y tenemos, bueno, algunas reglas opcionales que podemos utilizar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de interés este juego, espero que os haya servido para decidiros o no por él. Si ya lo tenéis en casa, pues que os haya servido como una introducción para empezar a jugar y que tengáis el manual solo de consulta. Realmente el juego ya no tiene mucho más de lo que he explicado, aunque sabéis que siempre una visita al manual no viene mal, ¿no? Y este manual además es cortito, yo creo que en 10 minutos, un cuarto de hora lo tenéis más que leído. Pero bueno, con la explicación tenéis más que de sobra para empezar la primera partida. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad, darle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!